Entonces, muchísimas gracias a Miss Ale y Miss Junuen por estar con nosotros el día de hoy. Apreciamos que se estén tomando el tiempo para escuchar sobre este tema tan importante, y muchísimas gracias a el señor Andrew Mora, que nos está acompañando de Parkland y trae información súper importante sobre la diferencia en síntomas de depresión, en cómo lo expresan los hombres y las mujeres. Hemos escuchado en nuestra comunidad, sea con amigos, con organizaciones, en la tele, en otros lugares, esos síntomas, esas banderitas rojas que agarran y nos dejan saber que a lo mejor tenemos depresión, esos síntomas. Pero cuando lo expresamos, las mujeres lo expresan de una manera y los hombres lo expresan de otra. Y es ahí en esa demostración donde queremos enfocarnos el día de hoy. Mi nombre es Iris Contreras, soy la coordinadora del programa de salud mental y de alcance comunitario con Avance, y queremos nuevamente agradecerles que estén con nosotros, recordándoles que vamos a estar grabando esta presentación y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Avance, por si lo gustan accesar después o compartir con alguien más. Y vamos a poner una notificación en nuestro Facebook para dejarles saber cómo accesar ese link. Al igual que al final de la presentación vamos a poner el link a un survey donde pueden poner ustedes su información y su correo electrónico, y ahí les estaremos mandando más información y otros recursos, sea que nos los provea el señor Andrew. Sé que compartimos su información hoy en la mañana, entonces también lo vamos a estar haciendo con ustedes mediante su correo electrónico si lo ponen ahí en ese survey, y también lo vamos a tener en el chat y otros links e información que nos proveyeron nuestros amigos de The Center que estuvieron con nosotros en la mañana. Entonces sí les voy a pedir que por favor al final de la presentación accesen a ese survey, a esa evaluación. Y le voy a ceder el espacio a Montserrat Mata, quien es nuestra educadora y administradora de casos de Well Together, para que se introduzca y les hable un poquito de cómo se va a ver la presentación del día de hoy. Y después le vamos a dar la apertura al señor Andrew de que se presente y continúe con la información. Gracias. Gracias, Miss Iris. Buenas tardes a todos. Como mencionó Miss Iris, mi nombre es Montserrat Mata. Espero se encuentren muy bien y que puedan disfrutar de este tema el día de hoy. Les pedimos que puedan hacer sus preguntas al final de la presentación para el señor Morán, por cualquier pregunta o comentario o algo que ustedes quisieran agregar de la audiencia, igual que el chat. Si gusta introducirse, señor Morán. Ok. Mi nombre es Andrés Morán, soy un consejero licenciado profesional, trabajo para el Hospital Parkland, trabajo específicamente en el departamento de Homes, y nosotros trabajamos más bien con la gente sin techo, la gente que vive en la calle o en los albergues en el condado de Dallas. Y sí, estoy contento de poder estar acá en esta tarde y poder hablar un poco más de este tema, la diferencia entre cómo los hombres y las mujeres conviven o manifiestan en distintas formas la depresión. Muchísimas gracias, Mr. Andrew. Vamos a darles la oportunidad de que escuchen al señor Andrew, y después pueden hacer preguntas ustedes, o si gustan las pueden poner en el chat y el señor Andrew las va a poder ver, al igual que Monse o yo nos tomaremos el tiempo de leerlas. Entonces, le cedemos el espacio, señor Andrew. Gracias, Iris. Bueno, a veces pensamos que los hombres no sufren tanto de depresión como las mujeres, pero la realidad es que es una enfermedad que le afecta a ambos, ¿no? A los hombres y a las mujeres. La diferencia, por ejemplo, es que para los hombres el 80% de los suicidios en este país
se los atribuye a hombres, aunque el hombre es mucho más letal en cometer suicidio comparado con la mujer. El hombre es mucho más propenso a guardarse los síntomas de la depresión o de manifestarlos. La mujer es más propensa a buscar ayuda. Eso se manifiesta desde ir al médico hasta buscar consejería, ya sea matrimonial o individual. Vemos que eso se manifiesta más. La mujer es más propensa, inclusive, pienso, ahora ya no tanto por el teléfono, pero en el pasado, si estábamos perdidos con mi esposa, ella decía, paremos y preguntemos. Y yo digo, no, ¿qué vamos a preguntar? Yo ya sé dónde vamos a llegar, cómo llegar, ¿no es cierto? Y después, 10, 15 minutos después, digo, tenés razón, vamos a parar y preguntar, ¿no es cierto? Pero la idea es de que esa es una diferencia, que la mujer es mucho más propensa a hablar, ¿no? De lo que está sintiendo, de lo que está pensando. El hombre es más propenso a actuar en lo que está sintiendo. Okay. Muchas veces se esconde la depresión del hombre bajo irritabilidad o deportes, o agresiones, o trabajando excesivamente. Y entonces en nuestra cultura a veces pensamos que esa es un atributo fuerte, un atributo deseable, pero muchas veces lo que hay atrás de eso es depresión. Algunas diferencias también es que, por ejemplo, las mujeres tienen etapas en su vida donde tienen desequilibrios hormonales que los hombres no tienen, y entonces eso también afecta embarazos, la pérdida de un embarazo, ese tipo de cosas que también pueden influenciar en tener depresión, ¿cierto? Entonces estamos hablando de hormonas, estamos hablando también de que el hombre, por ejemplo, si tiene estrés o algo así, tiende a levantarse, a confrontarlo. La mujer tiende a más bien a hacerlo, a cargarlo. Okay. Entonces, eso es una de las diferencias que existe entre el hombre y la mujer. Muchas veces la mujer también, si hablamos de esas diferencias, por ejemplo, para el hombre, si hay otro tipo de trastorno, podríamos decir que es de sustancias, ¿okay? En el contexto de depresión también, de abuso de sustancias, ya sea drogas de la calle o alcohol, ese tipo de cosas, comparado con la mujer, que puede ser más ansiedad, actitudes compulsivas, y ese tipo de cosas, también trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia. Entonces esas son algunas de las diferencias que encontramos entre los dos sexos. El hombre encontramos también que la mujer es más propensa a hacerse daño, especialmente en esos momentos de estrés. Muchas veces en la adolescencia hacen esos, lo que en inglés se llama help, pidiendo ayuda. Pero para el hombre
el periodo donde está más susceptible a eso es después de los 65 años, okay. Comparado en otros momentos de su vida. Como dije anteriormente, creo que la mujer va a intentar hacerse daño más veces, okay, pero que el hombre va a tener más supuestamente éxito en eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí es una de las diferencias. Cómo uno manifiesta o vive la depresión varía también en el sentido que capaz que la mujer tiende a culparse a sí misma si está teniendo depresión. Okay. Es mi culpa que esté con depresión. El hombre, obviamente estamos hablando en generalidades, pero tiende a... Es culpa de otros que tengo depresión, ¿no? Si esto fuese distinto, entonces no estaría deprimido, ¿no es cierto? Y obviamente estoy hablando de depresión ya clínica, no estoy hablando de depresión circunstancial, que tiene que ver con, creo que es importante diferenciar eso. Todos vamos a manifestar algún tipo de, generalmente, ¿no? De estos síntomas cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos perdido capaz que la libertad, ese tipo de cosas. Pero esto estamos hablando de más bien de, en generalidades, de depresión clínica. Otra diferencia también es de que capaz que el hombre, por ejemplo, generalmente, especialmente en nuestras culturas, eso está cambiando mucho, pero el hombre es el que sale a trabajar, sale del hogar, la mujer muchas veces no tiene acceso a compañeros de trabajo, ese tipo de cosas, donde capaz que tiende a convivir más con la depresión, por decirlo así, no expresarlo. Otra diferencia es capaz que el hombre con depresión no duerme tanto, pero la mujer, por ejemplo, al estar en casa tiene más flexibilidad en poder dormir más, no tener que levantarse. Estábamos hablando más temprano hoy de que un índice también es cuando los chicos empiezan a preguntar, mamá, ¿por qué estás durmiendo tanto? ¿No? Y reconocer ese cambio de que no hacías eso antes, pero lo estás haciendo ahorita. Y eso podría ser una indicación de que hay algo que no está funcionando como antes, ¿no? Que no está funcionando bien. Otra cosa es que el hombre generalmente está más cómodo en situaciones de control, ¿no? Cuando está en control de la situación. Y la mujer es mucho más flexible, ¿no? Estábamos hablando esta mañana también que la mujer es más propensa a buscar ayuda y no sé de dónde viene este estudio, pero creo en la veracidad del estudio de que la mujer es usa muchas más palabras durante el día que el hombre. Supuestamente el estudio dice que el hombre usa 2.000 palabras y la mujer usa en promedio 5.000 palabras por día. Y la verdad es que entendiendo, por ejemplo, que muchas veces como madres hay que interactuar con los chicos y darles instrucciones, cuidarlos y todo eso, comparado con hombres que muchas veces son padres y están trabajando o tienen tiempo un poco limitado en el contexto de cuidar a los chicos, ¿no? Otra diferencia es que a veces
como hombres también, y pueden preguntar qué contexto tiene eso con la depresión, pero como hombres, mucha de nuestra identidad está en función de nuestro trabajo. Okay. En función de, sí, de lo que desempeñamos como ocupación. Para la mujer, mucha de la identidad es en el contexto de la familia, ¿no? De cómo están mis hijos y ese tipo de cosas. Y entonces, a veces la mujer está más susceptible basado en eso. La mujer, por ejemplo, cuando está ofendida sí, o en dolor emocional, podremos decir que se encierra, ¿no? El hombre tiende cuando está en algún tipo de dolor emocional, capaz que a actuar agresivamente. Okay. La mujer tiende cuando está en depresión, a hablarse a sí misma, en qué estoy haciendo mal, ¿no? A echarse culpa a ella misma, en vez de verdaderamente decir, bueno, ¿cómo busco ayuda? Esta no es mi responsabilidad. Entonces es más susceptible en ese sentido, ¿no? A veces lo que dije anteriormente también es que el hombre muchas veces tiende si las cosas no salen bien, ¿no? a querer echarle la culpa al mundo, ¿no? En vez de tomar de ser, bueno, ¿qué tengo que hacer yo distinto? Ese tipo de cosas. Creo que con el pasar del tiempo y el acceso y esto más en generalidad, es el acceso a tecnologías como esta, a teléfonos celulares, hay más acceso a servicios comparado a 50, 60 años atrás, donde la verdad que si teníamos problemas de depresión, capaz que íbamos al padre de la iglesia, al pastor, algo así, o al curandero, algo así, ¿no? Y no se buscaba ayuda, ¿no? Ahora la concientización de la sociedad es mayor. Entonces eso es algo, creo que positivo. También hay algunas cosas que son únicas de este tiempo que vivimos, que no se vivieron 50, 60 años atrás, ¿no? El acceso a información también. Y todo eso son todas cosas que influyen en cómo interactuamos, ¿no? con este mundo en el que estamos. Hay algunas personas que viven toda su vida con algún nivel de depresión, ¿no? Pero no es una depresión capaz que clínica, no es una depresión que impide que funcionen como madres, como padres, como empleados, empleadas. Entonces, no llaman la atención, no llegan al punto donde dejan de funcionar en esas capacidades. Sí. Creo que una de las diferencias también es que el hombre, estoy pensando en el contexto de cuando he hablado con parejas, y el hombre es más bien, ¿qué voy a venir a hablar con usted? ¿Qué voy a hablar con usted en cuanto a yo no estoy loco? El que está loco acá es ella. ¿Okay? Entonces muchas veces es más, son más cuidadosos. En inglés la palabra es guarded. Se cuidan mucho más, más de lo que es... hay otros prejuicios existentes en ese contexto que la mujer no tiene, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en el contexto de pedir ayuda,
la mujer es la que inicia ese proceso muchas veces. El hombre lamentablemente no inicia ese proceso y los síntomas ya son mucho más severos, ¿no? Por eso la diferencia entre ¿no? el porcentaje de hombres que se quitan la vida comparado a las mujeres. ¿Qué más? Creo que en cuanto a buscar ayuda, el hombre es más propenso a hablar de capaz que compañeros de trabajo, okay. Pero no, a la mujer es más con la comadre, capaz que si está viendo a un doctor regularmente, también va a hablar con el doctor de eso, ¿no? O la doctora. Lamentablemente los hombres, las estadísticas lo muestran, ¿no? Que en cuanto al cuidado médico, cuidado preventivo, los hombres nos dan un 0 y a las mujeres le dan una nota mucho más alta en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos que estar, para ir al dentista tenemos que estar en mucho dolor, ¿okay? Porque me va a cobrar un buen billete o porque no me duele tanto, o, ¿no? Esos prejuicios que la mujer que es más propensa a decir, bueno, a más preventiva, ¿no? En ese sentido. Entonces son todas esas diferencias que contribuyen, que diferencian, ¿no? Como en lo que estoy explicando ahora, en cómo accedemos a los servicios, comparado entre los distintos sexos. ¿Alguna pregunta que tengan o algo que no dije que estás pensando? Algo que comentó que me interesó bastante es esa diferencia en cómo nos expresamos para pedir la ayuda, donde el hombre agarra y pone ese guard, esa pared y agarra y dice, no, yo estoy bien, hasta cuando ya de verdad ya no pueden aguantarlo, es cuando ya agarran y piden ayuda. Y la mujer tiene este lenguaje de decir no me siento bien al instante del que no se siente bien y lo reconoce. Y se me hace interesante porque cuando hablamos con los niños que están pequeños en nuestra comunidad hispana los niños no lloran, no llores, está todo bien, levántate. Si un niño es muy emocional, le dicen, es que los niños no deben de ser emocionales. Tú, como hombre, lo tomas como hombre y le sigues para adelante. Ponte a hacer algo allá afuera o vete a trabajar con tu papá y con eso espera uno a que los niños agarren y como que supresen las emociones y sigan para adelante. Y con las niñas les damos el lenguaje de expresarte. Les dice uno a las niñas, ay, es que estás siendo emocional, estás triste porque tu hermano te quitó tu juguete, es que ahorita estás enojada o estás frustrada o ay, ve, mira, corazón, es que esto y aquello. Entonces a las niñas se les da un lenguaje diferente también. Una mujer te puede decir estoy frustrada, donde para un hombre es estoy enojado. Una mujer te dice estoy triste y para el hombre es estoy enojado. Una mujer te dice estoy confundida o ansiosa y para un hombre no existe ese lenguaje a veces si no es algo que han manejado con ellos. Entonces cuando les pregunto, Me parece que se congeló su imagen de Miss Iris, pero ahorita a ver si regresa. Mire que en la audiencia la señora Cruz tiene una pregunta. Si gusta desactivar su micrófono y hacer la pregunta. Claro, antes que nada, gracias por la conferencia. ¿Cómo podemos nosotros identificar en jóvenes? Tengo un hijo de 17, ya casi 18, cumple 18 este mes. ¿Cómo podría yo identificar los síntomas de depresión por el tema ahorita de la pandemia, que
que hemos estado tanto tiempo encerrados y yo pienso que de alguna manera nos ha afectado a todos de diferente forma, pero nos ha afectado. ¿Cómo yo podría saber si él tiene alguna señal de depresión? Porque es hombre y coincido con todo lo que dijo el expositor, el doctor. Sí. ¿Cómo puedo yo entender si alguna señal? Porque pues yo como mujer las veo diferentes. Bueno, creo que usted lo conoce a su hijo, ¿no? Por todos estos años. Entonces, creo que el diferenciar, decir, bueno, esto no es característico de él, estoy viendo cambios. Obviamente que cuando estamos en ese periodo de nuestra vida, hay cambios que son únicos en ese contexto, pero de ver, por ejemplo, yo ya que tiene la sospecha de que eso puede ser una posibilidad, para mí sería indicativo que capaz que está ocurriendo eso, ¿no? Pero creo que si él, por ejemplo, en esa edad es muy común que los adolescentes pasen tiempo social, ¿no? Que salgan, que tengan actividad social, que busquen eso, que sea esencial. Entonces, si su hijo está, por ejemplo, aislándose, no participando, entonces eso sería algo para prestarle atención. Con eso no quiero decir mi hijo se está aislando, pero está siendo social jugando juegos de video. ¿Okay? Entonces esa sí es una actividad social, pero yo estoy hablando de que realmente no quiere interactuar no necesariamente con ustedes, pero con chicos aún de su edad, ¿no? Si hay eso sería una gran indicativo de eso. Después sería cómo le está yendo en la escuela, si está perdiendo interés en algunas de las cosas que generalmente nos interesan en ese tiempo de nuestra vida. Okay. Eso sería indicativo de eso. Okay, muchas gracias. Si está perdiendo el apetito, si está durmiendo excesivamente. Obviamente, en ese contexto hay que excesivamente, ¿qué es excesivamente? Si se está acostando, si está en TikTok hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y está durmiendo excesivamente porque después no se quiere levantar en la mañana, hay que entenderlo en el contexto de que se está acostando a las 2 de la mañana, ¿cierto? Pero esos son todos factores o cosas a las que hay que observar, pero decirle, bueno, lo mayor es si ha dejado, no le interesa hacer las cosas que antes le traían satisfacción. ¿No? Claro, muchas gracias. Sí, a veces es también, estábamos hablando de esto anteriormente también, de que si a veces se esconde, por decirlo así, la depresión atrás de una adicción. Okay. Entonces, muchas veces lo que recibe más atención es la adicción, ¿okay? Por los problemas que causa. Una adicción conlleva hacer muchas actividades que son ilegales, mientras la depresión no es ilegal. Entonces es importante entender también esa coexistencia de dos posibles trastornos al mismo tiempo. Con las mujeres puede ser más en el contexto, sé que usted preguntó por su hijo, pero puede ser de problemas alimenticios, de estar preocupada de que estoy gorda, ese tipo de cosas. Con los varones es más en el contexto de si están evolucionando a hacer su trabajo, estudiar o sus actividades, sus interacciones sociales.
Muchas gracias. A veces pueden ser cosas, ¿no? También estoy pensando en un matrimonio que trabaja a su hijo, ¿no? Y el hijo estaba en ese periodo de su vida donde no sabía con qué sexo se identificaba, ¿no? Y entonces él estaba manifestando muchos síntomas de depresión y entonces eso era lo que para él o para cualquier chico, lo que en inglés lo llaman el coming out of the closet o coming out, era un paso muy grande, ¿no? Entonces estaba manifestando mucha depresión. Ok, me parece que hay una pregunta de la audiencia aquí en el chat. Dice, cuando tiene de depresión, ¿tienes mareos o no? Puede ser. Generalmente lo que yo diría es a ver si es algo crónico, ¿no? Si es algo que ha estado ahí, porque uno puede tener mareos por muchas distintas razones. ¿Okay? Entonces es importante rule out, es importante descartar que no sea otra cosa. Puede ser a veces mareos, por lo que yo entiendo, no soy un médico, pero entiendo que cuando uno tiene el azúcar baja puede tener mareos. Entonces es importante diferenciar de que no es por eso, ¿no? Primeramente que se hagan como un chequeo físico para descartar cualquier cosa de salud, ¿verdad? Primeramente. Sí, y a veces los chequeos físicos son muy generales, entonces a veces lamentablemente las enfermeras o donde uno vaya a hacerse el chequeo físico no escarban, they don't dig, no escarban lo suficiente como para ver si hay algo más, ¿no es cierto? Entonces a veces nos toca a nosotros poner un límite o ponerle a la persona que está, o no compartir, abrirnos un poco más, hacer las preguntas, porque lamentablemente en el contexto muchas veces los chequeos físicos y eso está todo limitado por tiempo, ¿no? Entonces el doctor o la doctora o la enfermera tienen muchos pacientes y están a veces apurados, ¿no? Así es, y con los demás síntomas que está mencionando la señora en el chat, no sé si tenga usted un diagnóstico, Miss, o si ya se haya hecho alguna otra evaluación, pero como menciona el señor Andrew, sería mejor que se hiciera una evaluación física, especialmente como menciona, que siente hormigueos en la cabeza y el mareo, porque pueden ser. Hay veces que hay enfermedades físicas que tienen depresión o ansiedad como efecto secundario. Y a veces confundimos ese efecto secundario como la ansiedad y la depresión como el problema primario y pensamos que los sistemas, los efectos físicos, perdón, son el secondary diagnosis. Entonces, es mejor el ver con su doctor para que puedan ver si es algo físico y lo mental es secundario o lo mental es lo primario y lo físico es el efecto secundario. Porque como decía el señor Andrew, con la diabetes o con la presión alta, a veces puede haber depresión, pero si se toma usted sus medicamentos, lleva su dieta, va a estar bien, porque hay esos cambios hormonales que se estaban mencionando al principio de la presentación. Entonces, ahí concuerdo que la mejor recomendación sería hacerse su evaluación física con su proveedor y ahí mismo le pueden hacer esas evaluaciones. Estaba mencionando el señor Andrew en la mañana que
que su doctor primario de él a veces le hace ese cuestionario de mood, que en lugares hacen el PHQ-9 o el PHQ-2. Entonces, usted le puede comentar a su doctor primario y le pueden hacer esas evaluaciones. Hay unos que ya lo implementan en el intake que hacen en cada visita y hay otros que no, pero podemos preguntarlo y pedirlo. Ojalá eso le ayude a Miss Mercedalia. Generalmente los diagnósticos de depresión se hacen, hay muchos síntomas, ¿no es cierto? Entonces, pero para hacer un diagnóstico hay que tener cierta cantidad de síntomas, ¿no? Entonces, pero siempre eso ayuda a descartar que puede ser esto y no esto, y entonces eso generalmente es importante ir al médico, y el médico puede ser de que recomiende que hagan un análisis de sangre para ver, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo no tomaría solamente los mareos, pero también diría, tiene que ver otros síntomas, otras cosas que están ocurriendo como para llegar a esa conclusión, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan a Miss María, Miss Mercedalia, Ale, Shalom? Señor Saúl, Miss Yunuen. ¿Algún comentario? Otra de las cosas que comentaba Mr. Andrew, y disculpen, hace rato se me cortó la señal, pero puse el link del survey para que por favor lo llenen. Viene una parte donde pide el correo electrónico. Si gustan recibir la información de symposium, se los podemos mandar a su correo electrónico. Mencionaban también en la presentación de inglés de la mañana cómo para las mujeres es presentar las emociones por dentro, y el señor Andrew mencionaba cómo a veces afecta la alimentación, el sueño. Platicamos con personas, con las vecinas, con las comadres, con amigas, y estamos en programas, ahí es donde comentamos. Y los hombres suelen expresarlo más outwardly, sea gritándose con la frustración, en la agresión, el ir a tomarse una cerveza, ir con un amigo a platicar o trabajar más, porque nuestra sociedad agarra y también conlleva que lleguemos a esas diferencias, ¿verdad? Entonces también el saber cómo identificar que a lo mejor alguien está demostrando agresión en vez de la tristeza o de la depresión es bastante importante. Entonces, esta educación que están recibiendo el día de hoy, ojalá y les pueda servir en cómo notar esas diferencias entre un hombre y una mujer, porque aunque a veces no queramos, inconscientemente es como hacemos esas dos differentiations. Pero si tienen alguna pregunta para el señor Andrew, nuevamente esa información se les puede mandar por el correo electrónico que pongan en el survey, y lo voy a poner ahorita también en el chat por si gustan agarrarlos de ahí. Y si gusta comentar, Mr. Andrew, si alguien quisiera hacer algún tipo de referral para Parkland, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo se pudieran contactar con usted? Bueno, me pueden llamar y les prometo que si no contesto el teléfono enseguida, les regreso la llamada. En el contexto de Parkland, tenemos clínicas en la comunidad, entonces esas clínicas, yo diría en los últimos 5 a 8 años, estamos empezando a tener mucho más acceso a salud mental, a la medida que hay formas de pagar por esos servicios. Entonces,
sería, si ya es alguien que está recibiendo servicio a través de Parkland, sería importante mencionárselo a su proveedor médico, al doctor o la doctora, la enfermera, para que hagan el referral, lo manden. Si tienen alguna dificultad, con gusto pueden llamarme a mí y yo puedo tratar de ver cómo puedo ayudar para que consigan la ayuda de consejería. Creo que lo que estaban diciendo ustedes anteriormente, eso de los servicios que puede la gente acceder a The Center, también son de mucho valor. Lamentablemente, muchos de los programas tienen restricciones en cuanto a códigos postales, ingresos, ese tipo de cosas. Entonces, a veces hay que escarbar, buscar un poco más capaz que lleva más de una llamada telefónica, capaz que lleve 2 o 3, ¿no? Pero si me llaman, con gusto trato de ayudar. Bien, quiero saludarlos a todos, de verdad, y también con la intervención de Mr. Andrew, de verdad es muy buenísimo. Quizá yo solo quisiera aportar de una de las barreras por las cuales tanto hombres y mujeres se les dificulta buscar ayuda a veces porque tienen el concepto de que automáticamente van a ser medicados. Y eso es muy difícil, de verdad, porque como bien lo explicaba Mr. Andrew, hay niveles de depresión. Hay niveles de depresión que las personas son funcionales y por lo tanto no se requiere pues de manera inmediata el medicamento. Habrán excepciones donde la depresión ha estado en un estado ya más grave, agudo, digamos así, que puede ser pues que la persona pueda ser medicada. De lo contrario, pues no existe esa realidad de que automáticamente la medicación es de primera, no, va a ser de acuerdo al criterio, ¿verdad? Al criterio de diagnóstico, a los síntomas, al tiempo, ¿verdad? Cómo los síntomas han venido evolucionando, los cuales pueden ser objetos de medicación. Y me llamaba mucho la atención, también quiero aportar eso, es de que hay que ir cambiando esa cultura de las emociones dentro del hogar, como lo decía Miss Iris, de verdad, que cómo validar las emociones de las niñas, pero no validar las emociones de los hombres. Definitivamente, ambos tienen emociones, pero cada quien las canaliza de manera distinta, de acuerdo a los patrones culturales, y sobre todo, ¿verdad? Ese concepto, ¿verdad? De la cultura del masculino, del ser hombre, que el hombre, pues, el superhombre, ¿verdad? El que responde. Es más, una de las dificultades de los jefes de hogar es eso, no querer demostrar esa humanidad y ¿cómo le puse? Esas partes débiles que como todo ser humano, entonces hacen un esfuerzo doble y ahí es donde caen en caminos, digamos así, equivocados, como son pues el excesivo de trabajo y abandonan con el exceso de trabajo, se abandonan ellos y abandonan su núcleo familiar porque descuidan a su familia. Igual pues también con las trampas de lo que son el consumo de sustancias y eso pues se vuelve prácticamente como una solución intentada pero que no resuelve la situación, sino que al contrario, la agrava y puede generar otras dificultades, ¿verdad? Pero sí, muy bueno, de verdad, me gustó eso lo que dijo, pues, de cómo, pues, la diferencia de los hombres y las mujeres y cómo está cambiando esa cultura por la difusión de las redes sociales, cómo está cambiando nuestra sociedad y nuestra gente está dando más apertura porque la depresión nos hemos dado cuenta que es una realidad del mundo de hoy independiente si eres hombre o eres mujer. Es más, la depresión ya está llegando a niveles que antes no se pensaba, como puede confirmarlo Mr. Andrew, donde los niños, nunca se pensaba que un niño iba a poder caer en depresión. Hoy sí ya estamos viendo que también los niños se están volviendo muy susceptibles a la depresión y que prueba de ello, pues, se está dando intervención inmediata también a los niños y como lo expresaba una madre allí, ¿verdad?
que ya está viendo un comportamiento distinto en la vida de su hijo, y esos son señales pues, de que los padres están atentos a sus hijos, y eso es muy bueno, de verdad, y hay que aplaudirle esto a la mamá porque está atento a sus hijos. Hay padres que no están atentos a sus hijos y de repente pues toman decisiones muy equivocadas, conductas de riesgo y por supuesto pues el camino de la droga, ¿verdad? Así que eso quería aportar de verdad, pero muy bueno, Mr. Andrew, un gusto conocerlo. El gusto es mío, Saúl, en un buen punto. Cuando estabas hablando me hizo pensar de esto, que es importante también los medicamentos muchas veces que se recetan no son antibióticos, entonces tratan los síntomas, ¿no? Entonces no necesariamente arreglan situaciones, ¿no? Entonces es importante entender de que, bueno, sí, si tengo una infección, algo así, me tomo este medicamento y es un antibiótico y se me cura la infección. Con medicamentos muchas veces nos ayudan a funcionar, los antidepresivos. El médico va a, capaz se presta al médico a recetar algo inmediatamente, ¿no? Tómese esto, pero muchas veces es bueno hacer preguntas, ¿no? Y no necesariamente capaz de decir, bueno, ¿hay alguna otra alternativa? Okay. Capaz que convenga mejor primero reunirse con un psicólogo, psicóloga, un profesional de la salud mental, y después esa persona puede decir, bueno, ¿qué piensa usted en ese contexto? No sé si hay progreso o no, pero muchas veces queremos arreglar las cosas, o los médicos quieren arreglar las cosas rápido, y realmente en ese contexto en vez de proveer algo que va a ayudar, siempre están aplacando algo que realmente no se está arreglando, por decirlo así. Así que eso es simplemente los pensamientos que tuve cuando Saúl estaba compartiendo eso. Sí. Y la importancia de saber esto también, porque luego hay familias que agarran y mencionan que han sido diagnosticadas con depresión o a veces pensamos que solamente la esquizofrenia y la bipolaridad son las que duran y que los medicamentos pues no van a curar, pero van a mejorar, pero piensa uno, no, la depresión es diferente porque la depresión la hace uno ver más... menos severa, y agarra y dice una persona, bueno, pues entonces en unos 3 meses se me quita la depresión, o en 4 meses, pero si no llegas al root de lo que es lo que está causando la depresión, y depende de qué tipo de depresión también sea, puede que that it's permanent y es cíclica, there's ebbs and valleys, pero ahí es donde uno tiene que ser un advocate, tiene que abogar por su propia salud. Y en los lugares a donde vayan, sea con su psiquiatra para que le den medicamento, o con su terapeuta y que su psiquiatra le dé medicamento y esté tomando terapia al mismo tiempo, puede abogar usted por sí mismo, diciendo estos medicamentos me están funcionando, estos medicamentos no me están funcionando, los efectos secundarios son estos, hay algo que pueda funcionarme mejor, y que en terapia también ustedes aboguen por sí mismos y digan este estilo de terapia, porque hay diferentes modalidades, este estilo sí me está funcionando, este estilo no me está funcionando, hay algo más que se pueda intentar, y un terapeuta o un profesional de la salud mental va a estar abierto a escuchar ese feedback. Entonces, ustedes también
pueden abogar por sí mismos y empoderarse de esa manera, de que ustedes tomen el control de su salud mental y que sus seres queridos también tomen el control de su salud mental. Había preguntado a alguien en el chat sobre el programa de Parkland. Ya puse la información de Mr. Andrew y preguntaban sobre el plan de asistencia financiera. Y agarré y puse la información, el link de cómo llegar a donde le están las instrucciones de cómo aplicar para. Y ya hemos tenido a nuestros amigos de Parkland hablando sobre el plan de Parkland, al igual que el plan de salud que ayuda con lo de CHIP y Medicare. Y lo que ellos comentaban era que si reciben el plan de asistencia de Parkland, pueden accesar todos los servicios gratuitamente, depende de hasta dónde es donde califiquen o pagan un bajo costo. Entonces, si califican para eso, pueden recibir las terapias gratuitamente, siempre y cuando su PCP agarre y los refiera. Y pueden calificar para Medicaid o CHIP, también si es algo que agarran y requieren por sus pequeños. Entonces, tomen completa ventaja de esos programas porque van a haber personas como Mr. Andrew que van a estar listos para ayudarlos y apoyarlos y guiarlos en ese proceso. ¿Tienen alguna otra pregunta para el señor Andrew? No, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, entonces, respetando el tiempo de todos, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este simposio. Gracias al señor Andrew por acompañarnos nuevamente. Siempre es un placer tenerlo y escuchar del conocimiento que tiene usted. Gracias a ustedes por hacer preguntas y ojalá en verdad hayan podido tomar un poco de conocimiento de esta presentación y que puedan salir allá afuera e impactar las vidas de otras personas con el conocimiento que ahora tienen. Que pasen un buen fin de semana y esperamos que si mandan su email por el survey, les mandemos la información que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, gracias a ustedes. Bye. Gracias. Bye. Bye.